Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, entonces vamos a hacer este método que es relativamente sencillo. Este método se basa en... Trata de decidir, igual que en todos los casos, factores de localización, ¿no? La idea está en encontrar algún algoritmo, porque es una secuencia de pasos que vamos a seguir, para lograr encontrar la localización de un producto. Y claro, por supuesto, para encontrar la localización del producto, se tiene que ir comparando algunos factores de localización, ¿no? Entonces tenemos factores objetivos, tenemos factores subjetivos y tenemos, en base a esos dos factores, una comparación de lo que se podría hacer. Combina los factores objetivos y subjetivos el método de Brown y Gibson. Y los factores objetivos generalmente están dados por condiciones, por ejemplo, relacionados con los costos, ¿no? Entonces aquí tenemos a los costos como un factor objetivo. Eh, Luego tenemos factores subjetivos que me permite comparar estos costos entre ellos. Y luego hace una combinación y podemos tener una suerte de combinación y decisión sobre factores objetivos. Vamos a hacer un ejercicio que contemple 3 lugares. El otro día hicimos con un restaurante, pero ahora podríamos hacer con otra cosa. No sé qué quieren hacer. Yo preferiría ahora comparar, digamos, departamentos, ¿no? Departamentos o ciudades que me parece interesante. Entonces podríamos comparar 3 lugares para instalarnos. Podríamos empezar a instalar preguntándonos sobre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por ejemplo. Entonces vamos a hacer este método. Tenemos 3 lugares: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, les sugiero a los que están con computadora, puedan seguirme, y si no tienen la computadora, el resto podamos hacer la comparación con, sus hojitas, ¿no? Tienen sus hojitas que te acuerdan que teníamos que imprimirlas. Así, con eso es que vamos a comparar. Eh, el tema de los factores objetivos, generalmente estos están relacionados a los costos. Y los costos son objetivos porque los costos podemos tener un dato que lo podemos encontrar en el mercado, ¿no? Podemos cotizar, podemos nosotros conocer los precios. Entonces necesitamos los costos que vamos a considerar y pues tenemos ahí un dato. Entonces aquí tenemos 3 unidades de comparación y sobre eso vamos a tener costos. En un segundito quiero hacer una cosita.
Estoy aquí. Está bien. Ya. Y luego tengo que colocar los costos. Puedo comprar por si acaso varios lugares y puedo tener varios ítems de comparación. Entonces, al principio los costos son, uno decide cuáles costos debería considerar. Eh, ¿Qué costos consideran importantes para comparar? A ver, ideas. Estamos hablando, pondremos algún tipo haremos una planta de producción, no sé por qué me sale, no sé por qué me sale en el Facebook y no ve que uno ve cosas y le salen bastantes. Me sale hartos comerciales de plantas de producción de papel higiénico. No entiendo por qué he estado viendo, qué estará fijándome el algoritmo. Bueno, entonces es una planta de producción de papel higiénico y la planta la quiero colocar puedo colocarla en La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz y sobre eso calculamos. Y aquí llenamos los datos, dice aquí, por ejemplo, mano de obra. A ver, mano de obra. Y podemos seguir llenando los ítems. ¿Qué más tendríamos además de mano de obra? ¿Qué será importante como parte de los costos? Yo creo que Los servicios deberías, básicos, licenciado. ya puede ser los servicios básicos. Va a depender, claro, de qué es lo que yo valoro como algo importante, ¿no? Eh, Puede ser los servicios, ya está bien, vamos a colocar los servicios. Tal vez la planta requiere servicios, no sé, tal vez consume abundante electricidad o abundante agua, entonces los costos de los servicios puede ser importante. Podríamos tener otro que me parece muy relevante, debe ser los insumos. Al final, el papel higiénico necesitamos papel reciclado y necesitamos comprar ese papel y producirlo, ¿no? Se lo voy a poner fábrica de papel higiénico reciclado. Y luego tengo el transporte. Puedo tener el transporte. Y hasta 4 insumos. Y ahora comparamos, ¿no? En realidad, para hacer esto necesitamos tener unos costos de cuánto cuesta la mano de obra. Se supone que voy a producir la misma cantidad en cada lugar y podría estimar a partir de la mano de obra de cuántos obreros necesito y cuánto me va a costar cada obrero. Entonces, por ejemplo, puedo decir que en La Paz los obreros cuesta 20,000, no, ponemos 25,000, en Cochabamba 20,000 y en Santa Cruz me parece que es más caro la mano de obra, 30,000. Ahí tengo los costos de la mano de obra. Claro, esta es una estimación, ¿no? En realidad surge de la estimación de mis anteriores estudios. En un estudio anterior, yo he necesitado saber una planta de este tipo, qué características tiene que tener, cuántas personas tiene que tener y seguramente por cada persona se tiene que pagar un salario. Y de ahí es que tenemos los costos, ¿no? De ahí es que salen nuestros costos. Luego tenemos los servicios. Entre los servicios podemos probablemente, entiendo yo que para procesar esto necesitamos agua y energía eléctrica, entonces puede ser ahí importante los servicios, pero no estoy seguro yo, no sé si ustedes conocen,
pero si hay los servicios diferenciados y es más caro en algún otro departamento el agua o los servicios. Creo que relativamente en los tres lugares es barato, ¿no? Tenemos eh, un, un costo más alto. Tal vez en Santa Cruz y en Cochabamba, tal vez, probablemente en Santa Cruz servicios más altos, porque eh, en Santa Cruz se acostumbra mucho a tener aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado funciona con electricidad y probablemente por el calor necesitamos más aire acondicionado. Lo mismo con agua, probablemente por las condiciones climáticas se consuma más agua y electricidad. No sé qué tan fuerte pueda ser, pero probablemente en Santa Cruz sea 5.000, 4.000, en Cochabamba y 3.500 le pongamos en La Paz. Tal vez un poquito más de consumo en Cochabamba. Los insumos. Bueno, en este momento me estoy inventando los datos, ¿no? Pero ustedes saben que ya ustedes tienen que hacer esta decisión de localización también. Pueden hacer la macro localización por el método cualitativo por puntos, ¿no? Y la micro tal vez los barrios con este, o al revés, lo macro con este y la micro localización con el otro método. Entonces podríamos combinar los métodos para definir lugares de localización. ¿Se acuerdan de lo macro y lo micro? Lo macro era escoger el departamento y lo micro escoger dentro del departamento un lugar. Entonces, por ahí podríamos partir. Por si acaso, alguna sugerencia para eh, los que están con celular, pueden abrir también su archivo con el, con la aplicación, ¿no? Pueden abrir su archivo con, pueden abrir su archivo con la aplicación de esta hoja de cálculo y si abren su archivo con la aplicación también van a poder, pueden también trabajar aquí en la nube, ¿no? Este archivo que estoy teniendo acá está en la nube. Así que si alguien quiere hacerme seguimiento y está con celular, podría usar esto. Claro que se complica un poquito más con el celular, ¿no? Porque hay que ver, hay que volver, pero puede hacerlo. O si alguien está con, lo mejor sería dos celulares, digamos, ¿no? Pero es posible tener la aplicación del Google, las hojas de Google, y con eso también pueden hacerme seguimiento, pueden cargarlo aquí el archivo y ya tendrían ahí en la nube. Bueno, eso como comercial, porque necesitamos también resolver las formas en las que aplicamos esto. Bueno, luego tenemos a los insumos. Como es reciclado, yo pienso que, claro, mi planta va a usar una cantidad de insumos, ¿no? Va a usar una cantidad fija de insumos. Tengo la sensación de que es más barato los insumos en Santa Cruz. Me imagino que se recicla más. No sé, haremos para el ejercicio, ¿no? Los insumos anuales, digamos que aquí los insumos anuales son 60.000, Cochabamba 50.000 y La Paz me parece que es más costoso el copiar insumos 65.000 o 70.000. Y el transporte, porque hay que transportar los insumos a la planta y luego el papel higiénico a las tiendas, ahí tiene otro costo, ¿no? Podríamos ponerle unos cerca a los de La Paz, sea un poquito más, Cochabamba más chiquitito, más barato y Santa Cruz más caro, porque Santa Cruz definitivamente el transporte y las distancias son más largas. Y luego tengo los totales. Una vez que hemos hecho esto, tenemos los totales. Hacemos una suma. Los totales. Y también hago los totales aquí. Hago un total en filas y en columnas. Para que se vea bonito lo puedo poner
con un separador de miles, ¿no? Entonces ahí tengo mis totales. Y, y luego vemos el recíproco. Eh, el recíproco está ahí, ¿no? Dice 1/C. Es el inverso es el inverso del total. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es que quiero obtener la participación del factor objetivo. ¿Ya? Eh, y el recíproco me sirve porque en realidad hay un problema. Yo tengo que escoger aquella localidad que me dé el menor costo. ¿Sí? Tengo que escoger aquella localidad que me dé el menor costo. La que tendría que escoger el menor costo es esta, ¿no? Tendría que escoger Cochabamba, es la que me da el menor costo. La de menor costo es Cochabamba y tendría que escoger ese lugar. Pero, pero tengo un problema. ¿Cómo escojo y lo pondero el 1 al 100? Porque tengo que ponderarlos en la misma unidad a todos. Porque, no sé, por ejemplo, si tuviera que escoger al más costoso, ojo, esto no es el recíproco, ¿no? Si tuviera que escoger al más costoso, yo haría así, porque los ponderaría a todos por igual. Eh, y la forma de ponderarlos a todos por igual es tener la misma unidad de ponderación. ¿Cuál es la misma unidad? Son los porcentajes. Entonces, la misma unidad es el porcentaje. Si yo tuviera que escoger así, yo tendría aquí los porcentajes y diría, el más costoso es Santa Cruz con 37%. Esta unidad porcentaje, y aquí el segundo 36 La Paz, escojo al más costoso. Pero no puedo porque tengo que ir al revés. Tengo que hallar si quieren un porcentaje o una ponderación, pero inversa. ¿Cómo hallo la ponderación inversa? Saco una unidad de recíproco. 1 dividido entre esto. Ese es el recíproco. Es el inverso de la unidad. ¿Por qué hago el inverso? Porque con el inverso después puedo escoger aquel que tiene más inverso. Puedo escoger aquel que tiene más inverso. Sumo otra vez los recíprocos. Ojo, ¿qué he hecho? Repito, he dividido 1, aquí dice la fórmula, ¿no? 1 entre C. 1 lo he dividido entre eso, ahí tengo 1 entre C, y ahí tengo el recíproco. Tengo el recíproco. Y ahora que tengo el recíproco lo puedo distribuir proporcionalmente. Y así voy a tener como una suerte de porcentaje. Esto dividido. Ah, no es aquí la suma, es también el total, el recíproco total, que es esto entre uno, porque tienen que estar en la misma unidad. Eh, Aunque debería darnos la suma igual, hace rato no sé por qué no nos dio. ¿Ver? Ah, es que la suma tiene que ser hacia arriba. Bueno, hacia arriba y hacia abajo me da la misma suma, ¿no? Suma. Sas, suma. Me da la suma. 0,02822, entonces la suma de ambos lados me da la misma. Compruebo, me da lo mismo, ¿no? Es decir, el recíproco puede ser el recíproco del total o la suma de los recíprocos, o puedo calcular también de esto su recíproco, uno entre esto y voy a tener lo mismo. No me dan lo mismo. Entonces,
Yo prefiero tomar la suma. Tienen razón. La suma voy a tomar la suma. ¿Por qué voy a tomar la suma? Porque necesito hallar el factor objetivo que me dé 100. Si no, no voy a poder trabajar. Entonces, ahora sí puedo hacer. Y voy a repetir nuevamente, por si acaso. Hemos obtenido el recíproco. Uno entre este. Uno entre este. Y luego he sumado los recíprocos. He sumado los recíprocos. Ahí está. He hecho una suma de los recíprocos. Ahora que tengo la suma de los recíprocos, ¿cómo es el inverso del recíproco? El mayor, el menor valor está mejor calificado. El menor valor tiene una mejor calificación. Y lo voy a saber cuando calcule las proporciones. Eso dividido entre esto. Estoy sacando las proporciones. El primero entre este. El segundo entre este. El tercero entre este. Y la suma de todos estos me tiene que dar 100% o 1. No lo voy a poner en porcentaje, no es necesario. Entonces, ese es mi factor objetivo. El factor objetivo me está ponderando, le da una mayor ponderación al lugar más barato. ¿Cuál es el lugar más barato? Cochabamba. Por eso Cochabamba tiene una ponderación de 0,39. El segundo lugar más barato es La Paz, y tiene una ponderación de 0,30. Y aunque por poquito, muy cercano a La Paz está Santa Cruz con 0,29. Es el tercer valor objetivo. Entonces, para eso hago el recíproco. El recíproco tiene un fin, que es darle un factor objetivo de comparación y que me permita comparar una suerte de unidades entre 0 y 1 o en porcentaje, si alguien quisiera, entre todos los demás. Listo, ahí están. Ese es mi factor objetivo. Luego tenemos las comparaciones pareadas. Estos son ya los factores subjetivos. ¿Sí? Existen tres factores subjetivos, ¿ya? Tres calificaciones subjetivas. Una calificación subjetiva es 1, una calificación subjetiva que es 1 que dice que es mejor. 1 es decir, es mejor que otro. 0 dice que no es mejor. 1 es mejor, 0 no es mejor. Y si no se pudiera comparar, se la deja en blanco. Entonces tenemos tres calificaciones. 1 es mejor, ¿sí? 0 no es mejor. O, y vacío no se puede comparar. O podríamos decir es más importante, menos importante y no se puede comparar. ¿Qué es lo que yo voy a comparar? Voy a comparar valores, cosas subjetivas, pero cosas subjetivas entre cosas subjetivas, porque primero necesito saber de los factores que estoy considerando, cuáles son los más relevantes, cuál es el factor más relevante. A ver, me refiero a factores, a características que yo necesito tomar en cuenta para definir el lugar. Entonces puedo tener características, por ejemplo, puedo poner eh, eh, pues una característica importante es eh, crecimiento de los clientes, se me ocurre. Potencial de crecimiento de clientes. Sí.
¿Dónde creen que los clientes van a crecer más? Otro factor podría ser eh, disponibilidad de insumos. Y el tercero puede ser conflictividad social. Menor conflictividad social. Entonces tenemos tres factores con los cuales se puede trabajar. Podríamos tener también algún otro. Cada uno de ustedes define de acuerdo a lo que está buscando o de acuerdo a lo que valora los factores, ¿no? Entonces ahí tengo tres factores. Bueno, sí, arterias, ya sería. Una vez que tengo eso, voy a comparar entre estos. Miren, estoy repitiendo, porque la idea está comparar entre esos factores. Tal vez no me convenga ponerle menor, simplemente le voy a poner conflictividad social, porque como voy a comparar, voy a buscar, bueno, creo que me lío que le ponga menor, ahí ya está. Lo importante es no confundirse con la comparación. Eso es lo importante. Ahora, tengo tres posibilidades, ¿recuerdan? Entonces, ¿cuáles son las calificaciones? Uno es mejor. Uno quiere decir que es mejor. Dos quiere decir que no es mejor. Perdón, cero no es mejor. Cero no es mejor. Y vacío no se sabe. No sabemos. No conocemos. Y esos son los valores que tenemos que anotar. ¿Sí? Bueno, comparamos. Y si ambos son iguales, anotamos uno, dicen. Eh, a ver, la potencialidad de crecimiento de los clientes versus, claro, en el primera, la comparación de potencialidad con potencialidad da lo mismo, ¿no? Si da lo mismo, entonces yo no debería tener ningún problema al comparar, porque estoy comparando dos cosas que me da lo mismo. Entonces, cuando me da lo mismo, yo tengo simplemente uno, ¿sí? Pero sí cambia cuando comparo entre la potencialidad de crecimiento de los clientes y la disponibilidad de insumos, ¿cuál de las dos es mejor? Ahora, se lee así, ¿no? Aquí una advertencia hemos puesto. En las filas se anota la importancia con respecto a los otros factores. Se anota uno si es más importante que el factor que la columna, que el factor en la columna. Se anota uno si el factor, podríamos corregir la redacción, si el factor en la fila es más importante que en la columna. ¿Sí? Tengo acá uno. Tengo aquí el potencial de crecimiento de clientes es más importante que la disponibilidad de insumos. ¿Qué piensan? El
para nuestro negocio, ¿no? El crecimiento de clientes es más importante que la disponibilidad de insumos, o es mejor considerar el potencial de crecimiento de clientes respecto a la disponibilidad de insumos, o no es mejor. Yo creo que es mejor, ¿no? Es decir, me parece más importante a mí el potencial de crecimiento de clientes que los insumos. Al final, lo que yo quiero es vender, ¿no? Entonces, yo le daría un 1. Estoy comparando este versus este. El crecimiento de clientes respecto a la movilidad social, a la menor conflictividad social. Yo creo que los clientes me parecen muy importantes, más importantes que la conflictividad social. Al final, si hay clientes que crecen, que buscan el producto, tal vez no me importa mucho la conflictividad social. O tal vez sí, no, en La Paz estamos sufriendo mucho por esto. ¿Qué opina? ¿Qué opinan? Se entiende, ¿no? Estoy comparando los factores entre ellos. Eso es lo que estoy haciendo. Nadie. Y ahora daremos un cero. La disponibilidad de insumos. Ahora comparo. Disponibilidad de insumos contra potencialidad de crecimiento de clientes. Eh, ya hicimos hace rato, ¿no? Entonces, debería ser la respuesta, si le hemos dado más valor, aquí debería ser cero, ¿no? Porque cuando he comparado hace rato clientes, potencial de clientes contra insumos, le he dado 1, es más importante la potencialidad de clientes. Entonces, en la misma lógica, la disponibilidad de insumos era de menor importancia que el crecimiento de clientes. Entonces, siguiendo esa lógica, tengo que darle cero, ¿no? Pues aquí, cuando he comparado las mismas variables, le he dado 1 más importancia a los clientes. Aquí tendría que darle cero para ser coherente. Y cuando comparo disponibilidad de insumos contra disponibilidad de insumos, debería ser 1, porque todos los del intermedio, si quieren la casilla intermedia, va a tener 1 porque es esa diagonal que compara entre ellos mismos y entre ellos mismos no se matan, ¿no? O sea, no se van a anular ni se van a... Vale, entonces ahí lo dejo, estos con 1. Lo que sí no había comparado hace rato es la disponibilidad de insumos contra la conflictividad. A ver si hay insumos. Claro, es una valoración subjetiva, de eso se trata, ¿no? Estos son criterios subjetivos. Las comparaciones, lo subjetivo tiene que ver con la valoración que las personas realizan sobre algo. Entonces, ahí está el componente de subjetividad. Ese es, ese es lo que hay que tratar en la subjetividad. Vamos con la conflictividad social y la disponibilidad de insumos. Comparo. La disponibilidad es mejor que la menor conflictividad entre factores. Ahí nos preguntamos, ¿no? Y podríamos pensar que la disponibilidad, a ver, si tengo insumos y hay conflictividad, no llevo mis productos al mercado. Si no hay insumos, si hay conflictividad, a pesar de que hay insumos, tampoco lo hago. Pero probablemente, bueno, me parece más importante la conflictividad. Al final, una cosa es los insumos y otra cosa es que yo incluso pueda vender. Por ahí tengo todos los insumos y no puedo vender. Entonces,
Creo que la disponibilidad de insumos con la conflictividad pierde. La conflictividad me parece más importante. En ese sentido, si he logrado esa conclusión, cuando yo compare conflictividad con potencialidad, tengo que darle aquí 1, porque al comparar sería la lógica inversa, ¿no? La conflictividad, no, en este no, en este de acá. La conflictividad tiene que tener más importancia que la disponibilidad de insumos, lo que hemos comprobado hace rato, entonces que tiene que tener en secuencia 1. Y lo último que me faltó comparar era la potencialidad de clientes contra la conflictividad. Que había tenido aquí, ¿no? Potencialidad, conflictividad con potencialidad, ya lo había calificado aquí. Conflictividad con potencialidad. Y habíamos dicho que la potencialidad es menor que la conflictividad. Entonces la conflictividad es mayor que la potencialidad, o es mejor que la potencialidad. Y aquí yo tendría 1. Y eso debería ser como que mi secuencia lógica de las comparaciones pareadas, ¿no? Tiene que haber ahí una secuencia, sino que nos dé sentido de lo que estamos comparando. Bueno, una vez que tenemos eso, sumamos. Vamos a sumar. Ya está. Y tenemos un total. Y ahora vamos a calcular un índice. Sí, un índice que me mida la importancia de cada factor subjetivo. Este es un índice de importancia de factor subjetivo. Así se denomina. Entonces calculamos un índice de importancia de factor subjetivo. Lo coloquemos así. El índice de importancia de factor subjetivo tiene la misma lógica que el que habíamos calculado hace rato. ¿Sí? Claro que no, aquí no necesita calcular el inverso porque me está diciendo aquí la importancia, ¿no? He calificado eh, sobre 6, es el total, y este tiene, la importancia tiene 2, esta tiene 1 y esta tiene 3. El más importante es el de abajo. El segundo en más importancia es los clientes. Lo más importante me ha dado la conflictividad social. El segundo me ha dado la potencialidad de crecimiento y el tercero disponibilidad de insumos. Entonces, este índice igual pondera lo mismo. Tengo que hacer 2 entre este. ¿Por qué? Porque estoy creando un valor de potencialidad, ¿no? Entonces ahí coloco 0,33. Este entre el de abajo, 0,16. Y finalmente 3 entre 6, 5, ¿no? 0,5. Y ahí tengo la suma del índice. Estoy, estoy también ponderando la potencialidad, entonces estoy dando un factor, ¿no? Este es el índice de importancia del factor subjetivo. Entonces le voy a colocar ahí, índice de importancia del factor subjetivo. Y le llamamos WEI. Así tenemos más precisión. Y le puedo poner una letra más chiquitita. SAS. Ahí está. No me dio. No me dio. Ahí sí me dio. Listo.
Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a comparar, vamos a asignarle valores a todo esto. ¿Sí? Vamos a asignarle valores a todo esto y vamos a darle una ponderación. Eh, los factores aquí los tengo, los factores los tengo que copiar de aquí. El primer factor era potencialidad de crecimiento de clientes. Potencial de crecimiento de clientes. Estoy copiando los factores. ¿Sí? El segundo factor es disponibilidad de insumos. Estoy copiando el factor de disponibilidad de insumos. Y el tercer factor, que es este tercer factor, menor conflictividad social. Ya está. Y luego tengo la localización. Otra vez copio la localización que corresponde a la localización que hemos identificado antes, ¿no? Tengo tres localidades, que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Así que voy a copiar en la localización La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esto también debe copiarse aquí en las columnas, ¿no? Porque sigo teniendo aquí la localización. Este sigue siendo La Paz, este es Cochabamba y este es Santa Cruz. Y ahora vamos a comparar. Y vamos a seguir un criterio, el mismo criterio que antes, ¿ya? Vamos a anotar, vamos a hacer una pequeña nota. Voy a hacer una pequeña nota, combinar las celdas, por si acaso una nota. La nota me va a decir, vamos a empezar ahí. Eh, es igual que en el caso anterior, se va a comparar La Paz contra La Paz, ¿no? Entonces, cuando comparo La Paz contra La Paz, pues no, no tengo ningún problema, ¿no? Pero sí necesito comparar la relación entre, necesito saber, no, aquí sí hay un problema acá, porque no estoy comparando lo mismo. Necesito saber entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, cuál de estos tres tiene el mejor potencial de crecimiento de clientes, ¿no? Y tengo que hacer la misma comparación que antes. Por ejemplo, eh, cuando me fijo en La Paz, ¿ya?
Eh, La Paz. Entre estos tres lugares, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿cuál de los tres lugares tendrá el mejor potencial de crecimiento de clientes? Ahí voy a pensar. Si yo comparo de estos tres lugares, ¿cuál de estos tres, en comparación, ¿no? ¿Cuál de estos tres lugares tendrá el mejor lugar de potencial de crecimiento de clientes? Por ejemplo, si yo voy a comparar La Paz versus Cochabamba, La Paz no me hago mucho lío. La Paz versus Cochabamba voy a empezar. ¿Cuál de los dos lugares tendrá mejor potencial? Yo creo que entre La Paz y Cochabamba, cuando voy a comparar La Paz y Cochabamba, el que tiene más potencialidad de crecimiento de clientes me parece La Paz. Entonces, a La Paz le voy a dar 1. Cuando comparo La Paz versus Santa Cruz es mejor que La Paz. Así que yo creo que le daría aquí 0. Y aquí, cuando no se sabe o son iguales, la metodología aquí recomienda anotar vacío. No va a cambiar mucho si le anotamos, digamos, 0, porque al final voy a sumar vacío 0, pero, porque la ponderación, la otra comparación, la que me va a dar la ponderación. Es decir, no me afecta mucho, ¿sí? Pero podría colocar, cuando dice, algunos, no todos los textos, dice en la nota, cuando se anota 1 cuando es mejor, 0 cuando no es mejor, igual que hace rato, ¿no? Solo que se anota vacío cuando son iguales o no se sabe. Esa es la diferencia. 1 cuando es mejor, y aquí dice cuando son iguales o no se sabe, lo dejamos en blanco. Entonces, La Paz en La Paz, yo lo dejo ahí en blanco. Luego comparo Cochabamba versus La Paz en cuanto a potencialidad de crecimiento de clientes. Cochabamba versus La Paz, dijimos que eh, La Paz ganaba, ¿no? Siguiendo un poco la lógica anterior, entonces yo le daría 0. Cochabamba no es mejor que La Paz. Y cuando hago Cochabamba y Cochabamba son iguales, lo dejo en blanco. Y en Santa Cruz yo diría, entre Cochabamba y Santa Cruz, yo creo que Santa Cruz gana. Por lo tanto, Cochabamba no es mejor, 0, ¿no? Cochabamba no es mejor que Santa Cruz, entonces lo dejo en 0. Santa Cruz versus La Paz. Cuando dijimos Santa Cruz versus La Paz, que era esta casilla, ya dijimos que Santa Cruz ganaba, Santa Cruz es mejor, por lo tanto Santa Cruz tiene un 1. Cochabamba. Entre Cochabamba y Santa Cruz, entre Cochabamba y Santa Cruz, yo voy a comparar Santa Cruz y Cochabamba, entonces podría decir que Santa Cruz me parece mejor que Cochabamba, le doy un 1, con la misma lógica que esta, ¿no? Hace rato comparo Santa Cruz y Cochabamba también, y la puntuación le he dado 0 a Cochabamba, dado que Santa Cruz es mejor. Y ahora cuando comparo Santa Cruz y Cochabamba, tengo que darle un 1, dado lo que la ponderación es mejor. Y aquí en la diagonal lo dejo en blanco, porque dice que entre ceros iguales, la literatura me dice que lo dejo en blanco, así que lo voy a dejar ahí, porque son iguales. Una vez que tengo eso, yo voy a calcular, no necesito sumar aquí, esto creo que me puede confundir. Yo voy a hacer las sumas. Voy a sumar las preferencias. Puedo sumar las preferencias. Ahí sumo. Sumo. Y tengo una suma total. Si es que
alguna metodología anota uno cuando se comparan. Miren, no le va a cambiar mucho el ponderador. Si le coloco uno, sigue ganando Santa Cruz. Santa Cruz primer lugar, La Paz segundo y Cochabamba tercero. Si lo dejo en blanco, eso porque en algún lado pueden encontrar alguna literatura diferente. Si lo dejo en blanco, no cambia tampoco, no le afecta. Sigue siendo Santa Cruz primer lugar, Cochabamba sigue estando al final y La Paz sigue siendo segundo lugar. No le afecta la ponderación tener alguna otra calificación. No vamos a tener problemas. Ahora hago lo mismo con el factor disponible de insumos. Sí. La disponibilidad en el medio, ahí la vamos a dejar. Sí. Y voy a comparar. La Paz con La Paz entre disponibilidad la dejo, pero sí puedo comparar La Paz versus Cochabamba. ¿Dónde puedo tener más insumos? Yo creo que en La Paz, por su población, por todo, debe haber más insumos que Cochabamba, entonces le doy un 1. La Paz y Santa Cruz, creo que La Paz pierde Santa Cruz. Santa Cruz tiene más insumos. La Paz con Cochabamba con La Paz. Entonces dijimos que Cochabamba ganaba, tiene 0 La Paz, 0 Cochabamba, La Paz tiene 1. Y entre Cochabamba y Santa Cruz, creo que Santa Cruz gana, entonces Santa Cruz vuelve a perder. En cuanto a disponibilidad de insumos, Santa Cruz y La Paz. Ya habíamos comparado Santa Cruz y La Paz, Santa Cruz ganaba, entonces Santa Cruz tiene. Santa Cruz y Cochabamba también ya lo habíamos hecho. Entre Santa Cruz y Cochabamba ganaba Santa Cruz y ahí tenemos estos valores. Y volvemos a sumar. Puedo volver a sumar. Ya está. Luego hago la conflictividad social. Voy a seguir mi secuencia de conflictividad. Voy a bajar un poquito el tamaño. Ya está. Eh, la diagonal la mantengo y comparo. Entre La Paz y Cochabamba, La Paz tiene mayor conflictividad, por lo tanto va a perder ante Cochabamba, ¿no? La Paz no es mejor que Cochabamba, así se leería, ¿no? Entonces le pongo 0. Entre La Paz y Santa Cruz, también La Paz pierde. La Paz no es mejor que Santa Cruz. Se queda 0. Entre Cochabamba y La Paz, es mejor que La Paz. Debe haber unos conflictos en Cochabamba. Entre Cochabamba y Santa Cruz, eh, ¿quién tendrá menos conflictos? Cochabamba y Santa Cruz. Cochabamba creo que tiene más conflictos que Santa Cruz. Entonces Cochabamba no es mejor que Santa Cruz. Y acá, entre Santa Cruz y La Paz, Santa Cruz es mejor que La Paz, hay menos conflictos. Entre Cochabamba y Santa Cruz es mejor que Cochabamba. Y ahí tenemos otra vez nuestra suma. Vamos a tener ahí otra vez nuestras ponderaciones. Y como les decía, si sumáramos 1 a todos en la diagonal o 0, no van a cambiar mis resultados. No es que va a quedar afectado, ¿no? Entonces, lo dejo ahí. Y finalmente voy a calcular ese factor de importancia, ¿no? Entonces, voy a calcular un factor de importancia que sigue estado dado como la inversa, pero no la inversa, la proporción de importancia respecto al total. Recuerden que lo que importa es ahí saber cuál es el más importante, entonces puedo calcular ahí un factor de importancia. Eh,
le llaman valor jerárquico de ubicación. Eso le llaman a ese valor R. Es el valor jerárquico de ubicación. Entonces puedo calcular el valor jerárquico de ubicación a esta R. Le llaman valor jerárquico. Está muy largo, ¿no? Vamos a poner un comentario. Ya está. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, que es relativamente sencillo. Divido este entre el total, porque tengo que calcular un porcentaje. No hay, no hay mayor complicación que hacer eso. Tengo que calcular un factor de... Eso es lo más sencillo. Es lo más sencillo. Y por supuesto, los factores tienen que sumar uno, igual que cualquier cosa que hemos hecho antes. Los factores tienen que sumar uno. Estoy calculando, si quieren, su participación. Puede ser en términos porcentuales, aunque a mí no me gusta por ahora. Está ahí. Y la suma de los factores me tiene que dar uno. Los factores suma uno. La suma. Ahí está. Uno y uno. Entonces tenemos los tres factores cuya suma me da uno. Y ahora sí, llega el momento de combinar todo. ¿Ya? Llega el momento de combinar todo. Y la combinación de todo viene dada por esta fórmula. Dice, el factor subjetivo y, sí, el factor subjetivo ahí, lo tengo que combinar. Tengo que combinar los resultados de todos y tengo que copiarlos primero. Tengo que copiarlos de nuestros resultados. Tengo aquí tres lugares, ¿no? Aquí tengo los lugares, por eso están con ABC. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los voy a copiar. Y luego tengo los factores. Son tres factores, ¿se acuerdan? Aquí están los tres factores, también los voy a copiar. Potencial de clientes para su menor conflictividad, los voy a copiar. Pues aquí dice factor y aquí dice los valores. Y luego tengo los resultados. Sí. Ahora voy a seguir. Aquí he dejado yo un caminito. Aquí he puesto unos colorcitos. Le puedo cambiar un poco los colores acá. Tal vez a este le voy a poner un color diferente para que se note mejor. Se me ocurre un naranjadito. Sí, un naranjadito. Y aquí le voy a poner un naranjadito. Entonces, ahí naranjadito. Ya está. Y entonces, La Paz ha obtenido tres resultados. La Paz en potencial de crecimiento de clientes ha obtenido 0,33. La Paz en disponibilidad de insumos ha obtenido 0,33. La Paz en conflictividad social ha obtenido 0. Siempre estas tablas, estos índices de ponderación me tienen que aportar al mayor porcentaje. Igual que en los factores objetivos de localización, lo que busco es el mayor porcentaje. Entonces, necesito yo encontrar el mayor porcentaje, ¿no? Y voy a tener aquí los valores. La Paz ha obtenido en potencialidad de clientes 0,33. Estoy copiando, ¿no? Si quieren igual o más, como quieran. En disponibilidad de insumos, La Paz ha obtenido 0,33. En conflictividad social, La Paz ha obtenido. Sí. Cochabamba. Cochabamba ha obtenido en potencialidad de clientes 0.
Cochabamba obtenido en disponibilidad de insumos, 0. En conflictividad social, Cochabamba obtenido 0,33. Santa Cruz, igual. Santa Cruz obtenido 0,66. En potencialidad de clientes, Santa Cruz ha obtenido 0,66 en disponibilidad de insumos y Santa Cruz ha obtenido 0,66 en conflictividad social. Ahora, cada uno de estos tiene una importancia relativa, ¿no? La importancia relativa, porque hemos dicho, ¿cuál de estos tres será más importante? ¿Qué es más importante? Potencialidad, disponibilidad o menor conflictividad. Entre estos hemos comparado y las potencialidades de esos valores los hemos obtenido de la casillita que estaba ahí marcada con naranjado, ¿no? Miren, por eso he dejado las vaquitas con colores. ¿Cuál de estos es el más importante? La potencialidad de clientes. El segundo más importante, la disponibilidad de insumos. Ah, no, el más importante, la conflictividad social. El segundo, la potencialidad de clientes. Y el tercero, la disponibilidad de insumos. Entonces, copio la importancia. Potencialidad de crecimiento de clientes, 0,33. Disponibilidad de insumos. Estoy copiando aquí arriba. Disponibilidad de insumos, 0,16. Menor conflictividad social. Estoy copiando de aquí. Menor conflictividad social, 0,5. Preguntas hasta aquí, porque hasta aquí es, ya hasta aquí nos hemos complicado un poquito, ¿no? Preguntas. ¿Alguien se ha perdido? ¿Quiere que les recuerde a alguien de dónde viene algo? Aunque le hemos puesto colorcitos, pero igual. ¿Nada? Bueno, nadie se ha perdido, todos, ¿ok? Ahora vamos a hacer este factor subjetivo, el total. Miren, la fórmula de factor subjetivo está acá. Dice, tengo que multiplicar el puntaje relativo de cada una de las regiones por el ponderador 1. El puntaje relativo de la región por el ponderador 2. Entonces, esto de acá, si bien ustedes ya lo deben tener como formulita los que tienen el Excel, tiene un sentido. Eh, Hemos calculado una importancia, ¿no?, de cada uno de los factores de localización y esta es la importancia relativa de las regiones, de los lugares. Pero ahora tengo que combinarlos. Entonces la combinación es, tengo que multiplicar 0,33 por su importancia relativa más el segundo valor por su importancia relativa más el tercer valor por su importancia relativa. Porque no es que 0,33 y 0,33 son iguales, sino el crecimiento potencial era mucho más importante que la disponibilidad de insumos. Y la conflictividad social era más importante que los dos. Entonces, si alguien sacó conflictividad social 0,33, eso tiene que multiplicarse por esto porque tiene que tener más ponderación. Aquí que tiene 0, ni modo, pues lo perdió todo. Pero la conflictividad social era la importancia entre los factores, el más importante. Por eso es una combinación. Este por este, más este por este, más este por este. Estoy siguiendo la formulita. Ahí me da 0,16. Vuelvo a aplicar la fórmula. Es el primero por esto. Es el segundo por esto. Más el tercero por esto. Estoy aplicando la fórmula. Estoy ponderando los factores subjetivos. Ahí está. Y finalmente hago lo mismo, ¿no? Este por este
más este por este más este por este. Y la suma me tiene que dar 1. La suma me tiene que dar 1. De estos 1 y de estos 1. Así ya sé en términos subjetivos cuál era lo más importante. Y ahora sí hago la medida preferencial de localización. Sí. Vamos a calcular una medida preferencial de localización copiando todos nuestros valores y luego calculando un valor. Entonces tengo los 3 lugares, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Los voy a copiar. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz los copio. Y luego copio los factores objetivos de localización. Los factores objetivos de localización. Es lo primero que hemos hecho. Los objetivos, recuerden lo que el otro día decíamos, ¿no? Lo objetivo tiene lugar a que esto no deja lugar a dudas porque se basa en el objeto, una medición numérica, ¿no? La medición numérica del factor objetivo es el costo. Los objetivos serán los costos. Y los factores objetivos los hemos ponderado acá. ¿Sí? Entonces, de ahí es que vamos a obtener nuestros resultados. Copiamos de ahí. Lo voy a jalar. El primer factor es este. El segundo factor es este. El tercer factor es este. Estoy copiando los factores objetivos. Y ahí tengo mi resultado. Entonces, de acuerdo a los costos, el que tenía menor costo era Cochabamba, por eso tiene una ponderación mayor, y los demás La Paz siempre costaban muy pegaditos. Y ahora vamos con los factores subjetivos. Los factores subjetivos los tengo acá. La Paz tiene 0,16, ¿no? La Paz tiene 0,16. Cochabamba ha obtenido 0,16 también. Y Santa Cruz tiene 0,66. Hay que copiar en Santa Cruz. ¿Qué copia mal? 0,66, ya está. Y ahora combino. Pero combino de acuerdo a una ponderación. Dice, la medida de preferencia de localización, que se ha denominado MPL, ¿sí?, es igual a la multiplicación de los factores objetivos por un valor de K más 1 menos K por los factores subjetivos. Entonces, tengo que tener aquí un K. Un K que me diga, ¿qué es más importante, los factores subjetivos o los factores subjetivos? Dice un ejemplo, ¿no? Si los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos, entonces K es 75. Claro. ¿Por qué 75? Porque 0,75 es 3 veces 0,25. Entonces tengo que tener una ponderación en que, por ejemplo, si los factores objetivos fueran 2 veces más importantes que los factores subjetivos, pero esto siempre tiene que darme 100. Entonces, si los factores subjetivos son 2 veces más importantes que los subjetivos, los factores objetivos son 2 veces más importantes que los subjetivos, entonces tendría una relación de 2:1, ¿no? El total de 2:1 es 3. Si los factores objetivos son 2 veces más importantes que los subjetivos, entonces debería ser mi relación de 0,66, ¿no? Y así puedo calcular. Si los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos, entonces me da 3, ¿no? Entonces, factores subjetivos, sigue siendo esto un ejemplo. Y aquí se coloca número de veces de importancia. Y así podemos comparar. Voy a pensar que es 2 veces de importancia. Entonces, me parece a mí más importante los factores subjetivos. Ahora, si son iguales, es 1 y 1, ¿no? Si son iguales, es 1 y 1.
Pero si estos tienen dos veces los objetivos más veces de importancia que los subjetivos, los ponderadores son 0,66 y 0,33. Entonces aquí tengo que colocar los ponderadores. 0,66 y aquí 0,33, que es el complemento. Siempre ambos me deben dar 1. Y ahora con estos ponderadores yo saco ya mi resultado final, que es una multiplicación, porque la fórmula dice, ¿no? Eh, la medida de preferencia es multiplicar K, que es una constante, por el factor objetivo, ¿sí? De cada uno de los lugares. Entonces, tengo mi constante K por mi factor objetivo. Y tengo que sumarle más el complemento del factor, de la ponderación de los factores objetivos por el factor subjetivo. Y así yo tengo 0,26. Estoy calculando eso. Claro, me ha salido eso porque no lo he puesto en constante, ¿no? Puedo volverlo a hacer. Lo voy a dejarlo más en negrita para que se entienda lo que estoy haciendo. ¿Qué hago acá? Digo 0,39 por el factor de importancia más 0,16 por el factor de importancia. Este, 0,29 por el factor de importancia más esto por el factor de importancia. Todo el tiempo hemos hecho importancias, ¿no? Y ahí los tenemos, los resultados. Y también me van a dar 1. Es interesante, ¿no? Todo el tiempo me dan 1. Y estos son ya mis resultados finales. Voy a copiar el formato. ¿Cuál es el lugar que debería elegir de acuerdo a este? Deberíamos elegir Santa Cruz. Se elige Santa Cruz porque tiene la mayor medida de preferencia de localización. Y ese es el método de Brown y Gibson que me permite escoger. Bueno, preguntas, comentarios. Es un método un poco largo. Nos hemos dedicado casi toda la clase, pero es un método interesante para escoger los factores. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿No? ¿Todo blue? Bueno, voy a guardar. Quiero en el archivo, ¿no? Como siempre. Sí, Lice, mándenos, por favor. Y ahí voy a guardar el escritorio y les voy a pasar. Bueno, no sé si alguna pregunta, alguna duda, alguno quieren que repita. Nos quedan unos pocos minutitos. Están viniendo poquitos igual, ¿no? ¿Por qué no están viniendo? Bueno, comerciales, ya saben, en cuanto tengamos el primer día de clases presencial, tenemos que dar el parcial. Nos queda el parcial. La localización lo voy a dejar para el segundo parcial para que no tenga mucho que estudiar, aunque si sigue pasando el tiempo voy a tener que incluirlo porque sigue pasando el tiempo, ¿no? Y no se solucionan las cosas. Bueno, si no hay más, no hay preguntas, comentarios, me queda un pedazo más que avanzar, que es hacer flujos de caja, pero no nos va a dar estos 7 minutitos que nos queda. Así que preferiría yo quedar aquí y dejar hacer nuestra última forma de hacer localización, que es a través de flujos de caja, para mañana. Y con eso ya habríamos acabado el tema de localización, que es parte del componente técnico de los proyectos.
Habríamos visto ya varios métodos de localización, fundamentalmente el cualitativo por puntos y hemos hecho un pequeño ejercicio de costos de transporte, ¿no? Pero con el de flujo de caja de mañana, que es lo otro importante, deberíamos haber acabado todo. Si no hay más, pues quedamos aquí, vayan a festejar a sus mamás, denles un fuerte abrazo, agasánjenlas por todo el esfuerzo que hacen. Y quedamos aquí, pues.